Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta emisión de En Privado. Hoy viernes, último viernes del mes de abril del año 2019, día y noche también de las secretarias, viernes cultural, viernes de arte, viernes donde podemos compartir todo lo bueno y lo rico, lo delicioso que se puede ofrecer en este programa En Privado. Recuerden, todos los lunes de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Y los viernes, arte, cultura, invitados muy especiales. Nos puedes ver siempre en nuestras plataformas de Facebook, en Lucía Nader Asociados, Oye Cali, El Corrillo de Mao. Y si se quieren comunicar con nosotros vía WhatsApp, lo pueden hacer al 322-423-2323. Y como todos los viernes, nuestro amigo, querido amigo, nuestro maestro Alejandro Buenaventura. Gracias. Y noche de la secretaria, sobre todo, ¿no? Noche de los jefes. Bueno, sin decir cosas. Muy buenas tardes. Hace unos 5 años, 6 años, a mí me pasó una cosa muy interesante y muy bonita, muy bella. Y es que asistí a un homenaje a un gran compañero de toda la infancia, juventud y vejez en Bellas Artes, en Cali. Le rendían un homenaje por todos sus años y todo esto. Le hacían un cóctel, un diploma, todo a Juan Fernando Polo, mi gran amigo, extraordinario ser humano y gran dibujante, sobre todo dibujante y magnífico acuarelista. Para mí de los mejores acuarelistas del país. Resulta que cuando nos sentábamos todos en la mesa y todo, y empezaron los discursos y las apologías de él, como suele hacerse en esas cosas, ¿no? Siempre uno Esos es panegíricos bueno, también hechos, tan deliciosos que son una maravilla. y le hacen una cosa a uno como si fuera bueno siempre, ¿no? Además que sí lo son. Sacar lo mejor de cada uno en esos espacios es una maravilla. Era una belleza. Total. Y en el fondo, allá, sobre un lienzo templado que había al fondo, empezó un señor muy querido, grandote él, empezó a hacer un dibujo que nadie entendía. Yo no entendía para dónde iba, qué era y todo. Y de pronto eso empezó a volverse un rostro. Pero el rostro, después fuimos comprendiendo, ya pasada como una hora de homenaje y todo eso, que estaba al revés, o sea, lo que decimos normalmente patas arriba. Y cuando era el rostro de Polo, el rostro del pintor, hecho por un genio realmente, me pareció extraordinario eso, al revés y todo, y así se quedó. El que lo estaba pintando era un joven, porque todavía es muy joven, y en ese entonces era todavía más joven, llamado Anthony Echeverry, pintor bogotano, pero con mucha historia en Cali, en varias partes del país y fuera. Y cuando terminó de pintarlo, yo lo agarré a brazos y todo, y nos hicimos grandes amigos. Desde entonces he seguido un poco su trayectoria, he compartido con él muchas cosas, y se nos ocurrió como una apología de este programa traerlo a que nos hable de algo que no habíamos tocado, estábamos también en deuda con ustedes, y es el profundo tema de las artes plásticas en Cali, de la pintura. Anthony Echeverry, tienes la palabra para hacer tu propia presentación. Bueno, presentación de segundos. Muy buenas tardes, o estamos en tardes ya, a Sí. todos y a todas. Gracias a ustedes por esta invitación al programa. Pues magnífico, se abre una vía más, un canal más para hablar de las artes plásticas y visuales, específicamente aquí en Santiago de Cali. Me siento pues halagado, homenajeado por venir y pasar un momento agradable con ustedes. Y vaya que sí lo va a hacer. ¿Por dónde quieres empezar, Anthony? ¿Alguna reseña histórica muy sencilla, muy escueta de las artes Vamos a hacer plásticas? aquí una apología. La apología número uno es digamos, al problema que tenemos en la percepción y en la sensibilidad, como colombianos. Empecemos por ahí. Las artes plásticas y visuales pues tienen un desarrollo importante en nuestras ciudades, pero las exposiciones son para los amigos, ¿cierto? Y un público de pronto que se enteró oculto, pero no encuentra uno, digamos, esta situación de que las artes plásticas tengan la misma fuerza que los músicos, la misma fuerza que los literatos. No es por comparar, sino por mostrar que la percepción que se observa desde el público pues no se ve como esta gran necesidad de lo visual como un elemento necesario para la existencia, ¿cierto? Más que lo visual van al coctelito, ¿no? Exactamente. Está el cóctel, saludar a los amigos y la obra se quedó por allá detrás de background o Sí.
de decoración. Entonces, yo soy muy crítico en eso porque vengo experimentando ese proceso en la ciudad y no veo el resultado. Entonces, luego me gano unos concursos, voy a Bogotá, la cosa cambia, ¿cierto? Feas las comparaciones, odiosas, pero pues en las artes plásticas toca, por comparación. Entonces, hay una cola a las 12 del día de gente pagando con tarjetas y efectivo por comprar obra. Eso Santiago de Cali no lo ve desde una época del 70 y pico, donde pues obviamente había una nebulosa comercial, que todos conocemos cuál fue, y eso hacía que digamos que la adquisición de la obra de arte estuviera en una prioridad. Hoy la prioridad es el mercado, los servicios, el pago de los impuestos, el IVA, el RTI, pero no la importancia que tienen las artes visuales como un elemento de liberación de estas presiones que tenemos en las situaciones actuales y las problemáticas actuales que tiene el país. Pero hay artistas, hay galerías de que en Cali han hecho un trabajo maravilloso. Oscar Muñoz, Sí. con lugar a dudas, es un espacio donde uno puede ir, ver arte de todo tipo de arte. El trabajo audiovisual de Oscar es maravilloso, pero hablamos de los galeristas. Y bueno, aquí nadie pauta, pero se trata de hacer reconocimiento de la labor. Uno siempre ha ido donde Jenny Vilá y mira cosas muy importantes, rescata a algunos artistas, que es comercial, obviamente es comercial, pero nosotros vemos que en la Escuela de Bellas Artes es fundamental para la ciudad el trabajo que se hace ahí, y Universidad del Valle. Sí, ya voy para allá digamos, de la parte magnífica y es esto, ¿cierto? Resalto esto es porque estamos pasando un momento complejo en la cuestión de la convivencia de los artistas, de cómo los artistas viven de proyectos. Producción en Cali, toda la que quieras. Artista es buena toda la que quieras, pero espacios expositivos son pocos en relación a todo lo que se viene. Las escuelas como Bellas Artes, como el IPC, como la Tertulia, como la Universidad del Valle, como la Universidad Javeriana, está dando mucho artista y hay pocas oportunidades, digamos, a nivel de comparación, como hablaba al principio, de otras actividades como la música, como, digamos, hay más consumo de otras actividades que de las artes plásticas. Hablaba como desde el lado de la comercialización, pero en producción es impresionante la cantidad de producción que hay. De hecho, el proyecto de desarrollo que hemos estado haciendo, yo he trabajado en las 3 instituciones y se ha hecho una producción magnífica en cuestión de lo que hay, ¿cierto? Pero hablamos en cuestión de oportunidades. Eso se ha ido superando, eso se ha ido, digamos, transformando y obviamente pues los artistas tenemos que volvernos gestores, ¿sí? No es como antes que te visitaban en tu taller, te compraban obras, te hacían invitaciones. Ahora uno es el que tiene que pagar por exponer, pagar por ir a un concurso, a una exposición y obviamente pues esos casos todos los estamos haciendo, no solo Oscar, sino todas las, digamos, ejemplos de artistas que nos hemos unido en colectivos para participar en las ferias de arte, para buscar espacios expositivos y puertas donde podamos exhibir el producto artístico que tenemos. Pero es algo mundial. En realidad es algo mundial. Yo creo que el desarrollo de la producción capitalista ha atrofiado terriblemente el fenómeno del mercado del arte. Eso Es mundial, es caótico, es terrible. ¿Quién compra un cuadro? ¿Para qué compra un cuadro hoy en día la gente? Ya ni siquiera van a casi nadie a su casa, salvo la casa de Santo Domingo, por ejemplo, una cosa así. Pero ya no van, no tiene amigos. Yo llego, en mi casa tengo un montón de obras de arte. Pues no es un montón, pero son algunas buenas, originales y todo esto. Y yo me quedo aterrado porque llega la gente y nunca miran la obra de arte, no la miran, no hay un interés. Es decir, la masa está distanciada del arte. A nosotros nos pasa lo mismo, Anthony, en el teatro. Yo renuncié al teatro ya porque uno hacía unas obras, iban 10 personas, 15, 20, 25 personas, haciendo un esfuerzo sobrehumano. A uno le daba vergüenza, le daban algún auxilio y entonces uno decía, estoy robando para distribuir entre 8 o 10 personas 20 millones. Imagínate, más el trabajo, más la puesta en escena, más la utilería, más todo, no era nada. Entonces yo creo que es un conflicto general, es decir, la venta del arte, la negociación del arte, el apoyo económico al arte es muy terrible y eso se da en todas partes hoy en día. Sí. Parece que este sistema en que vivimos es hostil, como alguien dijo, a algunas formas de la producción como son el arte y la literatura. Sí, y no es nuevo, ¿no? Esto no es nuevo, esto viene de desarrollos históricos, antes de guerra, de posguerra, pero digamos que el problema está, digamos, en la percepción, por eso hablaba de la sensibilidad y la percepción de la obra de arte, no de la producción. Producción hay toda la que quieran, pero el cómo viven los artistas de nuestra ciudad Acuérdate es la canción. una incógnita.
Y si es que un comprador, o si es que un pintor lograba un comprador y un cuadro le vendía, solíamos bailar alegres y cantar alegres por París. Ah, Mira, la la canción bohemia. define exactamente Sí. la bohemia. La bohemia, la bohemia. bellísima. Y pues digamos, en ese desarrollo es importante por eso, y tocando ese punto específicamente y saliéndonos de él, es necesario encontrar cuáles son nuestras raíces, porque en nuestras raíces se encuentra esa potencia que tenemos a nivel, digamos, local, para a nivel internacional ubicar a nuestros artistas, a nosotros, productores de arte, dentro de diferentes espacios expositivos. Entonces, encontramos que nosotros, digamos, tenemos una conexión muy fuerte en el cómo se desarrollaron las artes plásticas en Santiago de Cali. Esa es la pregunta. Y la respuesta se ubica específicamente en el desarrollo desde 1937, específicamente para Santiago de Cali, con la creación del Conservatorio Antonio María Valencia. Este conservatorio trae todas las dinámicas, trae docentes, trae apreciación, otra vez de nuevo, sensibilidad a una ciudad que se permea de esto, y obviamente pues empiezan unas escuelas referenciales, como es España, Francia y México, en ese contexto y desarrollo, e inicia este gran caldo de cultivo de las artes plásticas en ese momento, que en ese momento se llamaba pintura en el Palacio de Bellas Artes. ¿Sí? Entonces miremos estos desarrollos. Si hay una imagen adelante, podemos observar la imagen. Miren esta fotografía de 1930, precisamente ya el desarrollo de una institución dedicada a la música, obviamente, conservatorio, sí, pero después vinculado a todas las actividades de los artistas y un referente obligado de ciudad. Observen que no hay nada, ¿no? Allá casi no hay nada alrededor. A mí me tocó un poco así. Esa es la calle Octava. Ese es desde el puente, ¿no? Desde el puente de la calle Octava. De la calle Octava. Sí, mira cómo se ve distinto. Claro. Impresionante. Yo entré a Bellas Artes unos 15 años después de esta fotografía. Eso, entonces ubíquense en ese momento en un pueblo como es Cali y un conservatorio de estos al estilo europeo. Entonces, dentro de este sistema, vemos siguiente imagen, podemos observar, digamos, todo lo que la historia ha traído. Continuemos. Y aquí están las instituciones formadoras, Bellas Artes, Instituto de Arte y Cultura. Miren los años, del 34 al 47, IPC nace con la conexión con Bellas Artes y Museo La Tertulia con conexión con ¿Esta Bellas presentación Artes. es inédita? Sí. No se ha presentado. No, esto todavía. es inédito, es una presentación inédita, es una para el investigación programa. mía de 3 Mira. años. ¡Qué lujo! Les cuento que llevo ya 4 años encerrado en talleres con colegas, con amigos, con los rectores de las instituciones. Yo me muevo mucho en el ambiente en Cali, precisamente, y por eso tengo acceso a fuente primaria donde se ven nuestros orígenes. Mi interés es ese, ¿quiénes somos? Si digamos, hablando directamente de los japoneses, la cultura japonesa, ¿qué es lo que hace? Hace un homenaje, una recordación y una venia a su devenir, a su pasado, a la antigüedad, a sus inicios. Entonces nosotros tenemos que aprender mucho de eso, de esa cultura. Mira, esa construcción de la tertulia, está en Guadua, construcción. Pique, construcción, el plano de Manolo Lago y obviamente la Guadua y bueno, el proceso de progreso que venía con la modernidad para la ciudad. Antonio, le quiero hacer una pregunta. ¿Ese apellido suyo, Echeverry, tiene que ver algo con el pintor Rafael Echeverry, el de los espejos negros? Oye, ojalá tuviera, pero no, mi familia, nadie era artista. Fue una familia normal, común de Bogotá, viviendo en el barrio Santa Isabel. Y pues yo no sé, se escapó una musa inspiradora por allá y me cayó. Porque Rafael Echeverry tiene sus orígenes en el eje cafetero, Claro. Desarrolló todo su trabajo en Bogotá. Sin embargo, ¿sabe que tiene familia aquí en Cali? ¿Y tiene ¿Cómo familia en así? el Cauca? Claro. Maravilloso, no lo Claro. sabía. Y muchas de las obras de Rafael están en una finca en Piendamo, Cauca. Uy, Porque la hermana de él vive ahí. vea. Un proyecto de Clarita memoria. Echeverry. Clarita Echeverry. Vea. Vive allá y uno va a visitarla y yo sí me disfruto esas obras que están en esa casa, porque esa casa no es una casa, esa casa es un museo. Museo. Es Sí. una maravilla, es una Que delicia. Es un caso muy repetitivo en Cali, ¿no? Uno encuentra casas, museos. Sí. Entonces, bueno, gracias por el dato, estaremos visitándola y vamos a ver qué sucede allí. Dale. Miren esta sigamos. imagen pintada por un pintor, ¿cierto? Bogotano,
desde París en una universidad en París. Este es Antonio María Valencia. Es un óleo sobre lienzo 50x70, una técnica, como ustedes ven, muy fiera en contexto del desarrollo del arte, muy impresionista, y las fieras, los colores fluorescentes y la pincelada impresionista. Pero estas imágenes ya son imágenes propias, imágenes de colombianos en el exterior. Siguiente. Miren la Julián de París, ese es el conservatorio. Bueno, Antonio María Valencia es el fundador del conservatorio, el Sí. primer director del conservatorio, y tiene el nombre después del conservatorio Antonio María Valencia en Bellas Claro. Artes. Y él allí encuentra, obviamente, digamos, a un pintor bogotano con el cual se abre la Escuela de Bellas Artes Bogotá. Entonces vemos las conexiones en este espacio, y tiempo después iría, pues, nada menos que del Cauca, el que va a ser el director de la Escuela de Artes Plásticas de Cali, que es el señor Jesús María Espinosa. Entonces pasemos la siguiente. Estas son las influencias para Colombia, específicamente Santiago de Suegro Cali. mío, ¿Quién? Jesús María Espinosa. No, aquí A ver, Suegro mío. ¿cómo, Ay, no, cómo, no, cómo, no. cómo, Aquí cómo, ya cómo, me dio el cómo? soponcio a mí porque Dos yo no hijas sabía. de él estudiaban en Bellas Artes. Ajá. Una estudiaba teatro y la otra ballet, que eran Cecilia Espinosa y Rosario Espinosa. ¿Y Cecilia? Rosario trabajaba con nosotros en teatro, y ella hizo en la primera obra que montamos con el regreso de Enrique, que era El misterio de la adoración de los Reyes Magos, ella hacía la Virgen Santísima. A mí Wow, me tocó ¿muy ella, virgen? muy virgen me tocó. Ajá. Sí, sí, sí. No, Wow. maravilloso, ya veas. Ahora, ¿entiendes lo que te decíamos? Que aquí las cosas, eso van saliendo la conversación y Qué vamos viendo tesoro, por Dios. Bueno, estas influencias que vimos anteriormente, obviamente referentes obligados de la historia del arte, pero para Colombia y especialmente para Cali, vemos que todo esto cae en las espaldas de Jesús María Espinosa, ¿cierto? Pero mira el peso que tiene encima Picasso, Sí, señor. Monet, Renoir, Velázquez, Rembrandt, Goya. ¡Qué maravilla! Ahora, Mira. ¿cuál es la responsabilidad que tú la acabas de tocar? No hay quien enseñe. Alguien tiene un artista con sensibilidad artística, con apreciación artística, con amor y pasión por lo que se hace, sin pensar en dinero, ni en comercialización, ni en nada, en entregar su vida a eso, que eso fue lo que hizo Antonio María Valencia, ¿no? En la música, su vida la quemó en el conservatorio, básicamente. Ajá. Y lo mismo pasó con Jesús María Espinosa. Pero es que Y lo mismo con Enrique. Y lo mismo Hasta con que lo Enrique. echaron del conservatorio. Exactamente. Pero, ya, mira, entonces- pero en el conservatorio, ¿cuánta gente histórica de peso, de transformación ha habido? Muchísima. Mucha. Era el eje de todo el movimiento. Cali Era ha sido muy bendecida en ese aspecto. Tiene una raíz impresionante, pero es muy desconocida. Aquí vamos con lo de la apreciación, ¿sí? Porque se ha hablado de la Cali del modernismo, Ajá. cuando el museo está montado y de ahí para adelante curadores, Marta Traba, con el respeto de ella, magnífico, un trabajo maravilloso el que hizo, pero se habla sobre ese discurso, pero no se habla qué sucedió atrás. Antes. Esto es lo que estamos trabajando nosotros. Mira. Bueno, sigamos. Aquí vemos la conexión de Jesús María con José María Espinosa, el abanderado de Nariño. Continuamos viendo más imágenes. Miren las primeras acuarelas y óleos que se ven en la campaña libertadora. Entonces, un artista... ¿Esta obra dónde está? Esto hace parte de esta casa museo de la familia precisamente de Espinosa, Ajá. ¿cierto? Hay muy poco original en el Museo Nacional. Por ejemplo, vemos las miniaturas, los camafeos, pero estas son imágenes inéditas que están guardadas en libros y pues que el público desconoce. Entonces... ¿Usted dónde y cuándo va a presentar el resultado ya definitivo de lo que nos está presentando hoy acá? La idea es empezar a tocar puertas ahora para una publicación, porque lo mejor es una publicación para llevar a las universidades y empezar a mostrarlo. Hay 2 universidades que están interesadas en estos, digamos, en este curso que les dé como una inducción a cómo se fija, pero lo mejor es publicar porque quedan testimonio con Queda el fechas y registro y todo. la documentación. Pero entonces viene la pregunta obligada y casi de cajón frente a si la responsabilidad de este proceso debe recaer en entidades gubernamentales o en entes privados. Ay, Dios mío, esa es la pregunta complicada porque ahí me ponía a La penar. pregunta es fácil, el problema es la Sí, respuesta. claro. Para mí es fácil El hacerla. problema es la respuesta. La respuesta está allí porque uno tiene que gestionar todo. La verdad es esa. Sí, yo sé que cada institución tiene su misión, su visión, sus objetivos, lo que tiene visionado. Entonces, esto entra allí como en un... Además, déjame decirte que todo el mundo habla de visión, eso es planeación estratégica y eso está revaluado hace mucho rato. El que esté hablando ahorita de visión, misión y este cuento está quedado hace mucho rato. Planeación estratégica fue interesante hace 20 años atrás. Ahora estamos hablando de otras cosas y la gente se quedó ahí, Ahí, exactamente. infortunadamente. Y aquí está la necesidad, pero bueno, continuamos.
Aquí vemos la más imagen, esta es la que le digo que está en Bogotá, pues porque las primeras imágenes yo he desarrollado una línea de tiempo de comparación de Europa con Colombia y con el Valle del Cauca y se ven los desfases de producción y de mentalidades, ¿cierto? Obviamente porque Europa ¿Es nos fácil dio- seguir el rastro? ¿Seguir Sí, la influencia? ya la tengo. Sí. Ya, ahí está perfecta. Inclusive ahora, pues si hay tiempo, la vemos, pero se logra ver con años, con movimientos y con relación de imágenes y viajes entre los artistas y digamos, la gente clave de esos momentos, cómo fueron las conexiones y cómo se fue desarrollando la imagen. ¿Sabían ustedes que en Colombia la imagen de las artes plásticas se desarrolló solamente como imágenes religiosas? Sí, ¿Cierto? claro, la iconografía religiosa fue la mayor influencia que hubo en Colonia y hubo después, sí, y ahí se quedó, porque que se quedó un muy largo rato antes de que los movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios sociales hicieran incursión en poder mirar otros aspectos. Pero ahí fue donde había dinero, donde había mecenas, donde había todo para poder hacer una producción pictórica y plástica. No olvidemos que uno de los grandes comienzos es la escuela quiteña y Por que se supuesto, impone y claro. produce obras maestras realmente de la pintura. En pintura y en talla. Y en talla. Bueno. Y obviamente decoración de retratos y escenas religiosas. Ahí fue cuando llegó la talla con el bolo, con la laminilla de oro, con los santuarios, bueno. Que pero es donde Popayán en Uf. en sus procesiones de Semana Santa, eso es un tesoro. se luce. Sí, Eso claro. es todo un patrimonio. Sí. Entonces hablamos de 1967, cuando si vamos al otro lado, como dicen, al otro lado del charco, ya estaba la escuela de Barbizón moviéndose. O sea, vemos la diferencia a nivel de producción de pensamiento, conceptualización, filosofía e idea. Hay un desfase histórico siempre y los artistas competimos con ese desfase histórico. La expedición botánica, José Celestino Mutis, la comisión coreográfica, los retratos y escenas de militares y por supuesto la muerte de Bolívar marcaría como ese primer desarrollo, ese primer encierro de este desarrollo de arte. Vamos a En plástica, bustos o retratos para poder dejar ese registro de la familia, del patriarca, de la matriarca, de todo este tema familiar. ¿Cómo se manejó? ¿Fue solamente gente de poder, de decisión? ¿Cómo fue ese proceso? El colonialismo, obviamente, en Colombia y los procesos de república e independencia, se vio la necesidad de archivo copiar, archivo pegar. Soy muy atrevido en ese aspecto. Si en España y en Francia hay retrato, hay dama vestida con flores, eso hay que tenerlo en Bogotá, Ajá. hay que tenerlo en Cali. Entonces el artista está bajo ese encargo. Por eso esta imagen fue tan regada y tan sembrada en Latinoamérica. Porque el artista no era muy libre y podía pintar lo que quisiera y podía mostrar sus obras. No, el artista estaba dedicado a la nobleza, a la aristocracia, a entregar este tipo de encargos. O al clero. Por supuesto, por supuesto. Esa es digamos, la prioridad, porque allí está el encargo, allí está no solo eso, sino el prestigio del artista. Y eso lo vemos en Europa, en Velázquez, pero pues estos artistas ya están a otro nivel en el sentido de que ellos jugaban con todo en cambio, nuestros artistas hacían el encargo. ¿Qué ocurre y cuál es ese momento histórico donde hay ese quiebre o esa distinción para poder llegar a un arte moderno o a un arte contemporáneo que permita plantear otras propuestas, otras visiones, otra situación disruptiva para poder plantear esa visión distinta de lo tradicional, del retrato de la familia, de la parte militar, de la parte religiosa? ¿Qué sucede y qué pasa ahí? La disrupción en Europa se creó por las guerras mundiales. ¿Sí? Estamos en guerra, ¿cuál sensibilidad, cuál arte? Tome su arma y defienda su vida. Pero para el mundo, el cambio de las dinámicas de producción, de pensamiento, de poder, de encargos y de conceptos artísticos que estaban en Europa, se fracciona esta estructura y se traslada de Europa a New York. Ahí se marca el modernismo para el desarrollo de las artes plásticas y visuales. Inician los museos, el Museo de Arte MoMA, los museos de arte moderno, ¿cierto? Como Botero comentaba en una de sus películas que vimos ahorita en Unicentro la semana pasada. Él entra ¿La nueva, ese la New que York. produce Lina, su hija? Sí, maravillosa. Botero se ve allí maravilloso y se ve un hombre No la he de visto. lucha. No, No la he hay que visto. verla porque es un colombiano.
Sí, es un colombiano. Dejemos esta envidia de colombiano, de tenerle envidia al otro que progresa. ¿Es el más grande de todos? Es el más grande, no hay nada que hacer. Nadie ha llegado tan alto como ese señor, como ese artista, con esa altura. Entonces, si yo critico es porque yo no he llegado a ese nivel. ¿Sí? Si yo no critico, lo hago. Ir a la Casa de la Moneda y ver la donación Botero, Por ejemplo, eso es un lujo, eso es de extasiarse. el arte no es de a mí me gusta o no me gusta. Es que a mí no me gusta Botero. No, no, diga por qué no. Y defiéndalo con una propuesta que Pero vaya. ir allá es ver la colección que él tenía de artistas de todas las, Europeos. pero total, y su producción, Sí. además. Sí. Entonces, lo que vemos allí es que estos museos permiten ese acceso a artistas, no solo latinoamericanos, colombianos de todo el mundo, sino que vemos a Salvador Dalí yéndose de España, ¿cierto?, a New York. Vemos a muchos artistas de la época del surrealismo, todos viajar, porque ahí está el movimiento. Así de sencillo. Entonces, al trasladar ese movimiento, cambian las dinámicas del comercio, de la dinámica de la apreciación y, por supuesto, de la adquisición de obras. Vuelvo y toco ese punto. La adquisición es fundamental. ¿Qué mejor para un artista que sus obras no las tenga en el taller cogiendo polvo y cucaracha? ¿Cómo se da ese tema de ya no de lo moderno, sino de lo pop, de lo popular, con Andy Warhol en 1954 más o menos, y viendo latas de salsas de tomate pintadas o logos de muchas firmas multinacionales ya como arte? ¿Cómo se ve y cómo se aprecia este tema del arte pop? El pop es un resultante de varios movimientos que ya ha habido atrás de artistas que se han adelantado y que han tenido una mentalidad, digamos, diferente, ¿no? Entonces, digamos que ya había una temperatura social, volvemos a lo mismo. Cuando hay una temperatura social, las artes llegan y permean ese espacio social. Entonces, cuando Warhol se propone desde el diseño gráfico, ¿por qué no lo propuso desde una escuela que viene desde la tradición del arte? Él era un decorador de interiores, era un decorador, era un ilustrador, y propone ese cambio en esa dirección porque en Europa ya venían cosas atrás. Acuérdense de Marcel Duchamp. Acuérdense de Piero Manzoni cuando propone la mierda del artista, Duchamp con todo su juego de ajedrez, con todo su juego mental y cambia las dinámicas del arte. Warhol adopta muchas de estas posiciones y se cambia la plataforma en una sociedad que está lista para comprar, para mirar, para apreciar, para promocionar todo lo que fuera innovador. Para romper, exactamente. Y romper. Porque no es lo mismo en ese momento una galería en Londres con esa tradición inamovible Exacto. que hay que lo que puede haber en Nueva York. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver después de este corte comercial. Regresamos este viernes aquí con una conversación deliciosa. Maestro, deliciosa esta conversación. No, estoy aprendiendo tanto hoy. No, ay, María. El oficio de uno es aprender en el arte. El proceso de... ¿Quién era el comprador? Si se puede decir comprador en el modo feudal de producción, dentro del feudalismo, ¿quién era el que adquiría la obra de arte? Seguramente pertenecía a la corte, era el rey, eran los grandes compradores que no necesitaban comprar porque ellos eran mecenas del pintor, le pagaban por el mes. Y él hacía Horario de obras oficina. y ellos se quedaban. Ese tránsito hacia el señor capitalista, que tú enunciaste muy bien con lo de las guerras, después de la Primera Guerra, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ese tránsito al poder adquisitivo del gran capitalista de los Estados Unidos, que empieza a comprar arte e impulsa la compra de arte y se vuelve el arte un asunto de comercio.
Ese es Sí. un tránsito monumental, eso descrestó a la humanidad, Sí. elevó la producción artística a un nivel supraterrenal, se volvieron dioses. Era se inserta muy bien ahí Botero. Yo creo que Botero se puede decir que sí es el más importante en el aspecto comercial y productivo de la pintura colombiana. Pero a mí me parecía, por ejemplo, más pintor Obregón, más pintor, más Ajá. bello, más profundo, más Pero rico. ¿sabes por qué? Porque se llamaba Alejandro. Sigue. Tenía Alejandrosis. Alejandrosis. Pero Obregón se inscribe en una corriente, en un movimiento un poquitico político revolucionario, de crítico, profundamente crítico. Y Botero, en el comienzo, en su apariencia, era un dibujante simpático, con unas gordas que no tenían mayor sentido y trascendencia. Lo que pasa es que el giro de Botero ha sido extraordinario. Con sus El volúmenes. proceso ha sido extraordinario. Sí. El proceso de convertir esas gordas de figura a hacer unas gordas sociales, a hacer unas gordas de personaje característico. Y se empiezan a volver un problema casi de una obra de Molière, de una obra monumental de Molière. Entonces, eso es lo que lo hace trascender en este momento tanto. Pero el tema ahí con Botero es de volumen, pero yo le quiero decir algo, maestro de Anthony, que usted no sabe. Se lo voy a decir, yo sí lo sé. Nosotros tenemos el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido sí, pero Anthony tiene otro sentido que nosotros no tenemos. Y lo tiene muy acentuado, y es el sentido de la ironía. Cuéntanos, ¿qué es el sentido de la ironía? Muchas gracias. El sentido de la ironía es un parto, ¿cierto? Cuéntalo. Un parto como cualquier colombiano que vive en Colombia. El parto es apreciar y apreciar y apreciar y apreciar este asunto sobre la corrupción en nuestro país. ¿Sí? Todos estamos implícitos en este asunto. Y ver cómo este antivalor, eso es así, hoy en día es un valor. ¿Cierto? Entendido por algunos personajes de forma muy complicada. Sí. Entonces, pues yo tengo que hacer una catarsis. Como artista todo va a parar a la obra y uno se siente incómodo, uno busca como la solución de irse a otro país para abandonar esto, pero no, esto es muy difícil, esto es desde la sangre. Entonces uno regresa a su país y vuelve y produce arte que donde uno desarrolla, es un arte para uno mismo, donde uno desarrolla este sentido. La ironía precisamente está marcada allí, en que nosotros vamos a hacer un negocio, maestro Alejandro, ¿cierto, Ernei? Entonces dígame ¿cómo voy yo ahí? Cuénteme, ¿cierto? ¿Cómo voy yo? ¿Cuál es mi CBY aquí en este negocio? Entonces, este CBY, hablamos que en Colombia era muy difícil encontrar un ícono que resuelva toda esta multiculturalidad, ¿cierto? Y la única forma de encontrar están los símbolos patrios, que también unos son prestados, ¿sí? El gorro frígido de Asia y Panamá, bueno, ni para qué hablamos de eso. Encontramos que no hay un símbolo o algo que hable de un colombiano, pero uno como artista plástico se la pasa husmeando y como sabueso buscando, y encontré que el serrucho es una forma de hablar de Colombia. Sí. Sí. Bueno, la canción no es colombiana, pero el serrucho es el serrucho. Y mira, además es muy visual. Además el tema es muy visual. Si yo te hago así, vos entendés, Ya. se ve cómo vamos, Ya. cómo voy, ¿Cómo voy? cómo vamos. Es que nosotros no estamos implícitos. Yo encontraría un término mucho más ajustado a la realidad, y es complícitos. Uy, excelente. ¡Wow! Uy, guau. Nosotros Préstemelo, somos maestro. complícitos, Mira vos. porque en realidad uno no está implícito. Uno no hace muchas de esas cosas de corrupción. Me refiero a mí, no digo por nadie más porque está tan difícil. Sí. Pero sí, todos estamos haciendo cómplices. O sea que complícito sería un término muy ajustado a la Maravilloso. realidad colombiana. Mira, una exposición llamada así sería una maravilla. Maravilloso, complícito. Bueno, vamos aquí a negociar los derechos de autor de esta frase. Porque está grabado. Así que Está no. grabado, ya la cosa está compleja. Entonces vamos a la primera imagen. Para todo tu trabajo. Miren, este soy yo, ¿cierto? Esta es mi producción. Ven una exposición del señor Serrucho, que estuvo en el Congreso, estuvo en el Senado, se expuso en la galería del Senado. Yo pensé, pues claro, el idioma español es muy ambiguo, ¿no? Eso es la riqueza presente que tiene. ¿El serrucho estuvo en el Senado o la exposición? Ambos. Ahí está la ironía. Creo que se quedó. Ahí Creo está que la siempre ha ironía. Ahí estado. está la ironía.
Entonces, una producción de dibujos, esculturas, pinturas. Pasamos la siguiente. Vení, pero devolvámonos un poquito, perdóname, Francisco. Cuando tú eres artista plástico y artista visual, y las plataformas, los medios por los cuales te expresas, yo puedo creer que esto es un performance. Exactamente, es un performance. Recuerden que hablando de lo que sucedió en la historia, el devenir de las artes plásticas en Cali, que pues no vamos a alcanzar, ya vi que en 2 diapositivas fue la hora, y eso son 96 diapositivas, entonces los espero próximamente. ¿Ahora nos entiendes? ¿Nos entendió lo que te decíamos al inicio? No, yo estaba pidiendo utopías, o distopías mejor. Entonces, rápido, el desarrollo es... Tranquilo, cálmate. Eso, muy bien. Hágale, no se acelere, que tenemos, igual... de aquí en adelante tenemos como 5 programas dedicados a la plática. El desarrollo viene en la representación de la realidad. ¿Cuánto se gastará Europa representando la realidad? ¿Cuánto se gastará? El desarrollo viene en la representación de la realidad. ¡Qué bello! O sea, bellísimo, muy chévere. Bueno. Después, usted simplemente coja su libro que tiene encima de su mesa en la sala y haga un recorrido rápido del libro y después va a ver que de esa representación de la realidad va a llegar a la fragmentación, ¿cierto? Va a llegar a que esa imagen se va a quebrar. Y después llegará a la negación de esa imagen, a una disrupción de esa imagen. Prácticamente hay que quitarle todos los elementos al cuadro y hay que salir del cuadro a la tercera dimensión. Entonces allí se nos marcan ya no las artes plásticas, sino ya aparecen las artes visuales. Al salir a la tercera dimensión por la cultura, por la globalidad, por la tecnología, por los desarrollos, encontraremos que ya no es solamente una pintura 2D, ya vamos a la instalación de objetos tridimensionales y vamos al performance y vamos a al video instalación, vamos al land art, vamos al media art. Entonces los art se vuelven en unas tendencias que estamos hablando de más de 50, 60 tendencias, de las cuales un artista tiene que ver por dónde arranca, por dónde se ubica y por dónde pone su discurso. ¿Qué canales coge para poder expresarse y poder dar? Ahora, nuestra generación hoy en día es muy digital, entonces no es del dibujo fijo, es del movimiento. Entonces, pues los artistas tenemos que estar actualizados. Por eso esto del performance. Y en mi exposición van a encontrar de todo: pintura, dibujo, escultura, performance, videoinstalación. Estoy como personaje metido dentro de también, o contrato personas para hacer acciones artísticas. Hay una figura dentro de todo este entramado que a mí siempre me ha parecido muy particular y muy curioso. Y yo tengo una expresión no registrada todavía, pero aquí ya va a quedar registrada en el video, que se habla de historia curadores, y son los famosos curadores. O sea, un curador a mí me parece muy importante en la medida de que su visión, su visión hace que sepa cuál es el concepto que quiere manejar, y es la escogencia de obra para poder exponer. Y lo que para el artista puede ser supremamente importante, una obra para el curador no le dice lo que quiere decir y la puede descartar, y el artista se puede sentir violentado porque es su mayor riqueza, su mayor producción, su consentida. ¿Cómo lidiar con esta historia de curadores y con este papel de los curadores? Acentúo la pregunta. Dale. Yo siempre he creído más en los curanderos que en los curadores. Qué belleza, esto es una delicia. Esto es una delicia. Yo creo que hay una desesperación del artista, por ejemplo, en el teatro. Se olvidó el teatro, se olvidó que el teatro es el actor y el texto. Ajá. Y empezaron a inventar un montón de cosas porque había una desesperación en el artista. Es decir, ¿cómo vendo? ¿Cómo llego? Más que vender, vuelvo a la canción. Vuelvo a la canción. Cuando ese pintor logra un comprador, un cuadro, le vendía y bailaban. No era por la plata, y nunca será para el verdadero artista el precio. Nunca será el valor real de su obra. El valor real está en el alma, está dentro de él. Claro, porque además entregar la obra por el precio que sea no debe ser fácil. Pero hoy en día, por ejemplo, en el cine es más importante el productor. Claro. Yo intenté hacer, por ejemplo, compré cámaras, televisión y todo, y primero que yo no tengo sentido del negocio, entonces perdí todo. Pero es que no era eso, sino que no es importante tener cámaras, no es importante producirlo, lo importante es venderlo. La verdad es que el arte se convirtió en un fenómeno como el de cualquier ramo de la producción. Sí. Pero sin la posibilidad de otros instrumentos, de otras producciones. Y es que el arte es muy difícil venderlo. Entonces,
surgieron como Pero- más pero ya te importantes digo, como- los curadores, los vendedores, los Claro. dueños de galerías, que los artistas. Ahí es donde viene el tema de las historias de curadores, porque el arte, si tiene la producción, cualquiera sea, si tiene una historia y la historia es convincente, la historia es muy bien elaborada, sea, bueno, iba a decir algo atrevido, pero sea el producto que sea, si tiene historia, es más fácil mercadearlo. Sí, es bueno. Sí. El arte Sí, no claro. puede ser sino o bueno o malo, nada más. Estoy de acuerdo. Aquí. Pero en este momento hay personas que carecen de sensibilidad, que carecen de conocimiento, que carecen de sentido de la historia. Y si alguien que le convence y le dice que ese producto artístico es bueno, se lo puede vender por el precio que sea. Si tiene plata. Claro, pero es que así se está moviendo la lógica. Que del casi negocio siempre los artístico. sensibles y los que aprecian y todo no tienen plata. Sí, infortunadamente. Hoy en día hemos perdido la valoración de los grises, ¿no? Todo se vuelve más extremo, el blanco y el negro puro y los matices de grises. Pero lo que está sucediendo es que son los medios legitimadores del artista y del arte los que se están hablando acá, ¿cierto? Si un curador me descubre y me monta una exposición en X Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, yo ya soy legitimado. Ya Ajá. mi obra adquirió el poder. Mientras que, como hablaba Heidegger, ¿cierto? La obra surge de la representación habitual de la actividad del artista y por medio de ella. Entonces, estos valores han ido mutando, han ido cambiando. Hoy en día, prácticamente uno como artista, si no tiene un curador, no tiene una legitimidad de su exposición. ¿Quién es este? ¿De dónde viene y por qué? Hablamos como de la recomendación, ¿no? Entonces, el hecho de que un curador descubra memoria, haga investigaciones y monte estas exposiciones, pues le da esa validez. Claro, ¿Alguien? si es que dice, ese actor es bueno o es malo. ¿Cómo va a ser malo si ganó 3 Óscares? No lo miden ni por lo que han visto, ni por lo que ni nada, y no porque ganó 3 Óscares. Entre otras cosas, Óscares que no significan nada, porque el premio más elemental, más pobre, es el Óscar. Si uno dice el Festival de Cannes o algo así, o en otros festivales donde el arte es lo importante, en el Óscar lo más importante es lo comercial, Sí. lo dívico. Ese término es nuevo también, puedes anotarlo. Dívico quiere decir que viene de las divas, de los divos. Mira vos. Divos. Sí. Porque es que realmente el problema es que el arte es visto como con prevención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque requiere una traducción. No es fácil entrar a una exposición y poner a la gente a botar corriente en una obra de arte. Obviamente todas las personas tienen un consumo intelectual para poder y apreciar estos símbolos, estos íconos, esta semiología, todo esto holísticamente organizado, pero la sociedad general piensa que el arte hay que tratarlo con prevención, necesita traducción. Puedo ser procas en una analogía que se me ocurre en este momento, y es que aquellas personas que se presentan o están frente al arte y no tienen un conocimiento previo, no tienen una conceptualización teórica o académica, puede pasar lo mismo que pasa con la apreciación del vino, que los sommeliers te dicen, es que esto es maderoso, esto es frutoso, y uno dice, ¿dónde diablos van a entender esto? Pero la mejor cata de vinos, y lo traslado a la mejor visita a una exposición pictórica o artística, es retrotraerse a la historia propia y entender que ese sabor del vino te recuerda algo, te lo asocias con algo, y esa vista frente al performance, frente al video, frente al cuadro, frente a la pintura, te lleva a tu propia historia y te dice, me dice algo, me conmueve, me mueve sentimientos. ¿Podemos hacer esa comparación? ¿Podemos pensarlo de esa manera? Perfecta es la analogía y lo ves nomás cuando te invitan a tomar un buen whisky. ¿Cuál es la función de un whisky? Quitarle el agua. ¿Y qué le hacemos? Ponerle hielo. Sí. Y se ve con categoría, ¿no? Dame 4 hielos. Con dos cubitos dos. de hielo en las rocas. En la roca. O sea, Sí. ya. Ese es invento gringo, ¿no? El problema es el gusto. Ahí metieron ustedes una impresionante, y voy a entrar a hablar del gusto muy, muy someramente, usando un ejemplo que tal vez use en otro día aquí en otro programa, y es la señora que está viendo tocar al hijo guitarra con toda la familia. Y todo el mundo hacía una cara porque el tipo toca espantoso, porque no se podía tocar más espantoso, y canta horrible. Y entonces todo el mundo se queda así, la cara que hacen como de disimular y todo, y de pronto la mamá mira a todos y lo mira y le dice, a mí me gustó, a mí me gustó. ¿Qué es lo que le gustó?
No le gustó la interpretación y todo porque es mala, es horrible. Ajá. Cualquiera se da cuenta cuando una cosa está desafinada Ajá. y arrítmica y todo. Pero ¿qué le gustó? Que en cierta forma prima el amor de madre. Bueno, eso es fundamental. Sí. Pero también prima que el muchacho se despeluca, hace una cosa como rock, hace una vaina que impacta. Es decir, la moda. La moda. El Ajá. muchacho no toca un bambuco. Porque decir que un bambuco mal tocado dice me gustó le queda difícil. O en Rusia una charda. Pero el problema es la maquinación del gusto. Es decir, la gente dice, no, pero eso es lo que le gusta a las personas. Yo digo, no, eso no es lo que le gusta a las personas, es lo que le han impuesto que le guste. Sí. Aquí la televisión, aquí la radio, aquí todo esto y en el mundo entero, lo que ha hecho es que le guste una fórmula que ellos proponen y es que más le pague, que lo que más se aproxime a la alienación. Sí. Y entonces se fabrica el gusto. Lo mismo pasa con la pintura. Pero Anthony hace un rato, antes de los comerciales, dijo algo que a mí me pareció que era una línea muy importante y era la producción del artista, o sea, lo que él quiere expresar, no lo que él cree que el público quiere que le entreguen. O sea, ahí hay un tema que deja una fisura muy fuerte frente al tema de si mi producción es para darle gusto al otro o para entregar todo lo que cada artista quiere entregar y quiere ¿A ti te dar. gusta tu producción, Anthony? Cuéntanos más. Pues yo lo diría más que todo por lo que sucede en la producción de otros, porque pues hablar de uno no sabe hasta qué. No, yo te hasta qué voy mida, a ¿no? cortar, yo te voy a cortar en este momento. Antes de que nosotros empezamos este programa, en el celular de Anthony nos mostró algo que estaba haciendo y no era ver lo que estaba ahí, era ver su expresión y el gusto que tiene y el orgullo que tiene por lo que estabas produciendo. Y además que es una maravilla, nos acaba de mostrar un mural de 20 metros de largo por 3 metros de alto que uno dice... Me le quito el sombrero y mi No, reverencia absoluta extraordinario. frente a las propuestas de Extraordinario. color, frente a las propuestas que tiene de lo que acabamos de ver. Y yo considero que este encuentro es para, no sé cómo lo ve usted, No, yo me tratar de refería- conocerte y para homenajear la producción y tu trayectoria. Claro, es que que yo me refería a la pregunta que le dan a Picasso. ¿Usted qué busca? Y digo, no, yo no busco, yo encuentro. El artista encuentra. Sí. Y el artista, cuando pasa de así, de que no hablo de mí, es muy chistoso. Sí. Es muy chistoso, nadie le cree. O sea que te estás obligado a responder la pregunta que te hizo. ¿Te Sí, gusta no, tu...? yo estoy en lo mío, no estoy buscando ni estoy encontrando como Picasso. Yo me estoy enfrentando. Uso un enfoque directo con mi sociedad y con mi cultura de Colombia, por este asunto de la ironía que ya esto está en mi sangre. Es mostrarme a mí mismo cómo soy, ¿cierto? Cómo soy y cómo es mi sociedad. Entonces, Vamos eso a ver soy. lo que has Miren, producido. miren las hasta- imágenes. lo que Miremos estás las imágenes, produciendo. es que lo mejor de un artista es ver su obra. Mire, póngale cuidado allí. Aquí no estamos Está- encontrando, aquí estamos jugando. Eso es serrucho. Esos son serruchos en escultura, son Ajá. unas series. He hecho más de 90 de estos en Pero diferentes formas y colores. serrucho de motosierra, además. Además es Claro, cierto. porque es... porque- Una motosierra. Pero ustedes ya tiene- Muy observaron de moda el- en Colombia. ¿Ya observaron el doblez? La siguiente. Sí. El doblez es la dualidad, es la otra cara de la moneda. No es solamente el mostrar un asunto doblado. Mire para esta señal televisiva, ¿cierto? Esta señal, digamos, Ajá. que se manda constantemente sobre esta corrupción. En un El código co- de barras, El se código de llama barras que eso. cuadra la señal y la frecuencia. Pero los serruchos doblados hablan de otras personas que tienen otro tipo de pensamiento frente a ese ¿cómo voy yo? O sea, vamos varios en Colombia no estamos como tan inmersos en el asunto, pero sí. Entonces, es la dualidad, es la dualidad. Me Aquí no hay encanta ni ese buenos tema. ni malos. Entonces, mi obra es esto, es un golpe de ojo. Pero vos hablabas ahora de los Mira, extremos. ve la belleza, Es lindísimo. Me gusta además, más es que Kandinsky, precioso. perdón. Sí. Pero viendo esta producción, vos hablabas de los extremos blanco y negro y las tonalidades de grises. Yo veo mucho color y además de los Precisamente grises es mucho color. Precisamente por eso lo hago. Ujú. Qué bien. Continuamos. Chagall. Miren, este círculo es un círculo vicioso, un serrucho transparente, uno de un color, otro de otro color. Entonces, este juego dinámico en esta física cuántica de repetirnos lo mismo y repetirnos lo mismo, círculo vicioso. ¿Es romper el ciclo? Exacto, romper. ¿Lo rompemos con un serrucho? No, lo rompemos con un antiserrucho. Muy bien. Buena. Aquí tenemos el podio, la premiación, pues qué pena mi querida Colombia, te amo, pero ganas el premio oro. Oro, plata y bronce, todo para ti. Siguiente. La minería.
lo que es Mira esta la conexión, belleza. la exponencial, una animación, ¿cierto? Este es el caracol, es el Nautilus, está en el universo, es algo repetitivo. Si lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos, es nuestra realidad. Es algo como la secuencia Fibonacci. Exactamente es la frecuencia Fibonacci. Muy bien, pasó el examen. De los diferentes materiales, como somos diferentes, ¿sí? Hay el pueblo, como el canasto, el trabajo con el alambre, El el fique, bronce. o sea, Si notan, es una máscara, la máscara de Batman, es como un gato, es un elemento oscuro, el poder del mango, del serrucho y los dientes, de la clase social, trabajadora, capitalista. Entonces vemos todo este tipo de elementos. Más materiales, el cuero para darle juguete al que no se porte o salga del esquema o de la estructura, en metal oxidado, el tiempo, la forja muy decorativa y muy bella. La cera de abejas. Las abejas nos enseñan cómo vivir como sociedad. Entonces, como sociedad, metamos la palomita, juguemos, esto se deconstruye, esto se oxida, se daña. No, y es la paloma de la paz, ¿no? Qué cosa tan... Ujú. Las sierras, vea, lo que sucede con la multiplicidad de la forma. Pero vas con el hecho mecánico de la depredación. Depredación. Perfecto. Los dibujos, hay muchos dibujos, no entraremos en los detalles. Allí está la frase Turbay en el último de reducir en Colombia la corrupción a sus justas proporciones. Hay que ahorcar el serrucho. El juego de ajedrez, el jaque mate. Además que el 10% que se ha convertido como lo de ley, Ujú. un alcalde frente a la Contraloría de un pueblo infortunadamente corrupto, Ujú. se quejó allá de que el 10% era insuficiente, que él proponía que lo de ley se subiera. Claro. Y eso es real, es una historia real. La bandera de Colombia atravesada por este personaje. Allí los encantadores, estamos encantados Bueno, tú con dices el... personaje, que impresionante que lo pongas y lo plantees como personaje. Sí, él es personaje. Continuamos. Observen nuestro escudo con serrucho con alas. Ya él ya vuela, ¿no? Entra a la dimensión de héroe. Es el Ícaro con su fuerza dinámica. Qué bueno. Pero mira el marco, impresionante, lindísimo. El desbalance, la muerte, bueno, en fin. Aquí ya vemos las actividades como artista en los diferentes espacios artísticos, en las Bueno, revistas el otro también importantes, como artista, la Sí. producción, solamente que acá ya entras a... a la dinámica comercial. Ujú. Aquí como Míralo. un detalle. Ujú. Puntos, ustedes acumulan puntos, ahí están. ¿Sabes que no vi puntos? Lo que vi fue botones para uno enorgullecerse de lo que pertenece. Ah, bueno, pues vamos a poner Bueno, Bueno, Míralo. es que categorías. esa pintura, Míralo. todo el arte siempre Claro, es pero es que mira, para mí es un botón publicitario. poliexpresivo, ¿no? Mira, ya los va a producir. Ya los va a producir. Esto los va a convertir en botón y los va a vender carísimos. Uy, ya mañana mismo. Y puede ser botón con ojal. Pero yo, mire, ¿sabe para qué sirve el serrucho? Para cortar un programa como Sí. este que ya llegó a su fin. No Lamento puedo- informarlo. Hola, a nosotros nos pasa eso, Anthony, qué increíble. Eso nos metemos que podíamos seguir 4 años. Pero Yo total. tengo una felicidad. Oye, lamento informar, llegamos al final del programa, maestro. Pero, Anthony, te quiero decir una cosa. Nosotros hemos ido progresivamente invitando personajes, pero cada vez avanzamos más. Es más bello. Son distintos, yo lo siento distinto. O sea, No, y se va volviendo más amable, más cercano al público. Nos vamos nosotros convirtiendo ya no en expositores del programa, No. sino en unos interlocutores felices. pero yo pensé que la percepción de Anthony al venir acá era como ir a hacer una exposición magistral de su... Y no era así. No es. Pero No, si, no, ¿lo sentiste no, así? Tal Sí, vez, así lo tal vez sí era así, pero Lo acá pensó el así, lo programa había lo pensado cambia. así. Pero no. De hecho, visíteme en otro lugar porque ve, aquí estaba y aquí no se tocó No, nada. no pasó la primera página, de ahí no pasó. No, nosotros estamos haciendo una repetición. Volvemos a invitar a los personajes y todo, porque siempre se queda corto. No, pero es que Siempre. es así el... Siempre se queda corto. No, El magnífico. iceberg. No, y ustedes dan una dinámica maravillosa. Muchas gracias. Mil gracias por tu presencia. Hasta que vuelvas, Anthony. Dale, un gusto estar acá. Nos vamos a ver, como siempre, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, aquí en Privado. Hasta una próxima. Chao.